¿Qué tal? Mi nombre es Luis Mesa y el día de hoy vamos a hablar sobre los temas de la semana 4 y 5, que el primer tema nos habla sobre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que esta es una institución la cual es obviamente nuestra, el gobierno mexicano, que está encargada de administrar las finanzas públicas y además de nuestra política económica. Su principal misión, su principal función es proponer, dirigir y además controlar la política financiera, fiscal, de ingresos y egresos, y además de la deuda pública, para lograr así un crecimiento, que el país tenga un crecimiento justo y sostenible. Su historia empieza alrededor de los años de 1821, tras la independencia, conocida como la Secretaría del Estado, y el Despacho de Hacienda. Durante el pasar de los años, poco a poco ha ido enfrentando distintos retos, que desde financiar el ejército independentista, pasar por una crisis en la que estuvieron en deuda durante el siglo XIX, modernizar la hacienda pública durante todos los 30 años del porfiriato, hasta poder estabilizar una economía ya pasando la revolución de nuestro país. Alrededor del siglo XX y ya en nuestro siglo actual, en el siglo XXI, o sea, muy recientemente, la SHCP ha sido sumamente importante en el proceso como la expropiación petrolera hecha por Lázaro Cárdenas, sí, perdón, y además la creación de Pemex. Además de esto, también la nacionalización y posterior la privatización de bancos y empresas de carácter público, además de manejar la crisis como la de 1982 y el error de diciembre en 1994. Un hecho mucho más reciente es que fue el impulso de reformas fiscales, la austeridad, la digitalización junto con el SAT, y como un punto también clave, como las distintas ayudas que fue dando para que la población sobrellevara la pandemia del COVID-19 que se tuvo. Ahora pasemos a sus funciones principales, las cuales pueden ser, o más bien son, el recaudamiento de impuestos y administrar el gasto público, el regulamiento del sistema bancario y aduanal, el control de la deuda interna y externa, además de promover transparencia, auditoría y combate contra el lavado de dinero. Su estructura actual incluye al secretario de Hacienda, que actualmente es Edgar Amador Zamora, varias subsecretarías, que aquí pues se encuentran los ingresos, egresos, crédito público, función pública y organismos como el mismo SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, con esto podemos concluir que la SHCP es un gran pilar económico del Estado mexicano, ya que garantiza que los recursos de nuestro país sean administrados con la responsabilidad que debe conllevar, para mantener una estabilidad y crecimiento, además del no más importante, un bienestar social. Muy bien, ahora pasemos con el tema de la semana 5, que es acerca sobre el SAT. Primero hay que hacernos una pregunta de qué es el SAT y además de por qué existe. Bueno, el SAT es un organismo, como les mencioné hace un momento, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, su función principal es administrar y fiscalizar los impuestos en nuestro país. Busca que los ciudadanos contribuyan de forma equitativa y proporcional al gasto público. Ahora, en un contexto más de su historia y su creación, en el siglo XX, la SHCP se encargaba de la recaudación fiscal, y después de la crisis económica de diciembre, que fue cuando existió esta devaluación del peso e inflación, se evidenció la necesidad de modernizar la administración tributaria. El SAT fue creado oficialmente
el día 1 de julio de 1997, como parte de una reforma iniciada hace 2 años atrás, en 1995. El SAT se estructura de distintas maneras. Va desde unidades centrales, que son las tecnologías de la información, comunicación, recursos, control interno, administraciones generales, que aquí es la recaudación, auditorías, grandes contribuyentes, las aduanas y la asistencia jurídica. En un contexto ya más regional, una estructura regional, administraciones desconcentradas, pues operativos como administradores, subadministradores y jefes de departamento. El actual jefe del SAT es Antonio Martínez Dagnino, que está en el puesto desde el año de 2024. Ahora pasemos a cuáles son las funciones clave o lo más importante que realiza el SAT. Como sabemos, la recaudación de impuestos, ISR, IVA y EPS también. La fiscalización, auditorías que sirven para verificar el cumplimiento fiscal. La gestión del RFC, que es un número único para los contribuyentes. Y además también la lista negra, que es una publicación de contribuyentes con prácticas indebidas. El control aduanero también nos ayuda en temas de comercialización con el exterior, con el extranjero, que aquí es una supervisión de mercancías en fronteras. Y los últimos 2 puntos es la prevención de operaciones ilícitas, que aquí colabora contra el lavado de dinero. Y por último, una asesoría al contribuyente, que esto es más que nada como una orientación y atención personalizada. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.